Bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, esta entrevista está siendo gestionada por la Fundación Aprende Conciencia. Mi nombre es Isabel Rojas, soy parte de la Fundación Aprende Conciencia y aquí nos encontramos con Valentina Rambach. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Católica de Chile y nuestro invitado de hoy es Pablo Becerra. Él es doctor en ciencias, mención ecología y biología evolutiva, de la Universidad de Chile. Y hoy día queremos conversar sobre el tema incendios, restauración ecológica, reforestación y todo lo que atañe a, eh, a lo que es una restauración post-incendio en el contexto de los mega incendios que han ocurrido en la quinta región, entre Viña y Villa Alemana, y ahora recientemente en Valparaíso también. Así que los dejo con esta entrevista eh, para que conozcamos un poco más de qué podemos hacer como ciudadanos frente a este contexto tan deprimible. Muchas gracias, Isi. Y gracias a todos. Bueno, mi nombre es Valentina, como mencionó Isabel. Y bueno, saludar primero a Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también. Perfecto. Bueno, las preguntas que le tenemos preparadas para hoy día son aproximadamente 11. Obviamente con tal libertad, si de repente quieres explayarte más, y ahí vamos armando un poco la entrevista. Muchas veces se responden a medida que uno va conversando, se van respondiendo Claro. las cosas más adelante. Pero para igual entendernos un poco, las preguntas están divididas más o menos en 3 secciones. Primero es flora nativa, principalmente, qué se hace antes de un incendio, pensando más que nada en la prevención. Después, preguntas asociadas a qué hacer después de un incendio. Y finalmente, son 2 preguntas para poder contextualizarnos un poquito en el país y también en el extranjero. Así que, bueno, Pablo, vamos a comenzar. La Perfecto. primera pregunta que le tenemos para usted es respecto a la flora nativa de Chile. ¿Cuáles son las especies más resistentes a los incendios forestales, si es que hay, y qué características botánicas tienen? Bueno, a ver, ese es en la práctica, en realidad hay varias especies, muchas especies que son resistentes a los incendios en la flora de Chile. Hay una discusión todavía si esa resistencia, o podríamos incluso decir adaptación de la flora de Chile para poder resistir, o más que resistir en realidad yo diría para poder rebrotar después de los incendios, en algunos casos también resistir los incendios, o sea, no morir producto del fuego, digamos, y en otros casos efectivamente lo que ocurre es que el tallo, las hojas, las ramas se mueren, pero tienen esos individuos la capacidad de rebrotar. Hay una discusión si eso es realmente una adaptación a los incendios o una adaptación a otros factores como por ejemplo sequías o cambios climáticos en realidad, y que como, digamos, consecuencia también han servido para rebrotar después de incendios. Pero independiente de eso, la cosa es que efectivamente hay muchas especies que son resistentes o que pueden rebrotar después de incendios. Esas especies están principalmente distribuidas en la zona central de Chile, todo lo que es el denominado bosque esclerófilo, que es el tipo de bosque que domina en la zona central de Chile. Estamos hablando entre el sur de la cuarta región y por lo menos la séptima región. Ahí hay muchas especies. Yo diría que, aunque no se ha cuantificado muy exactamente, pero yo diría que más del 90% de las especies leñosas, o sea, árboles y arbustos, tienen esa capacidad de rebrotar después de incendios. Ya vamos a explicar aquí en qué consiste ese rebrote, pero en el fondo eh, la parte aérea se incinera, ¿no es cierto? Pero hay algunas estructuras que permiten que vuelvan a salir tallos y vástagos o rebrotes después de los incendios. Después ya en la séptima, octava, novena región, todavía siguen apareciendo varias especies típicas del bosque esclerófilo, pero se mezclan con otras, como por ejemplo robles, gualos, que también tienen la capacidad de rebrotar después de incendios. Ya en lo que es el bosque siempreverde, que es lo que domina en la décima, onceava región de los ríos, región
los lagos, ¿no es cierto? Región de Aysén, disminuye un poco el número de especies que tienen esa capacidad, pero siguen habiendo algunas que tienen esa capacidad. Y después ya ya al sur de la Onceava y región de Magallanes, vuelven a aparecer varias especies con ese potencial para rebrotar después de incendios. Estamos hablando principalmente de especies leñosas, árboles, arbustos, aunque también hay algunas especies herbáceas, especialmente aquellas especies que tienen un bulbo, o los que se denominan geófitas, un bulbo, ¿no es cierto?, que está bajo la superficie del suelo, que también les permite poder rebrotar desde ahí, desde el bulbo, ¿no es cierto?, salen o rebrotan nuevamente tallos y emergen después de incendio. Entonces, muchas especies tienen esa capacidad de rebrotar después de incendio, afortunadamente, además, porque eso les ha permitido, especialmente, por ejemplo, las especies del bosque esclerófilo, poder regenerarse y rebrotar después de los incendios, de la gran cantidad de incendios que han ocurrido en la zona central de Chile, en realidad desde antes de la colonización española. Los indígenas ya generaban incendios, y, 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 y- y entonces, bueno, el bosque ya estaba sometido a ese tipo de perturbaciones, pero claramente después de la colonización española y especialmente en los últimos 200, 300 años, la cantidad de incendios se ha incrementado significativamente y a pesar de eso, todavía vemos sitios con bosque esclerófilo. Yo diría que prácticamente el 100% o casi el 100% de la superficie de bosque esclerófilo, todo lo que es la quinta, sexta, metropolitana, incluso séptima región, se ha incendiado al menos una vez o más de una vez. Y así todo quedan bosques esclerófilos aún, y también bosques de roble y de roble gualo en muchos sectores todavía quedan, a pesar de que también se han incendiado. Así que la flora de Chile tiene esa capacidad, eh, y esta capacidad está dada principalmente son más o menos de dos tipos. En general podemos hablar de yemas que se encuentran en la parte basal de los tallos, o en las raíces, a veces también, que les permiten, bueno, como te decía, con el fuego se incinera todo lo que es la parte aérea, el tallo, las hojas especialmente, las ramas. Algunas veces los troncos, los tallos, los árboles grandes logran sobrevivir, incluso los rebrotes aparecen por la parte superior de los troncos. Pero la mayor parte de las veces también el tronco se muere y así todo queda, digamos, la base del tronco, del tallo, y de ahí se producen rebrotes. Hay algunas especies que tienen lo que se denominan lignotúberes, que son acumulaciones es un cinturón de yemas, de concentración de yemas adventicias o de yemas vegetativas en la, podríamos decir, interfaz entre lo que es el tallo y la raíz, o la parte superior de la raíz, quizás más específicamente, en donde se acumulan estas yemas y de ahí se producen rebrotes. Eso ocurre no en tantas especies, pero sí ocurre en algunas especies principales de lo que es el bosque esclerófilo de la zona central, pero en la mayoría de las especies, si bien no tienen estos lignotubers, tienen algunas yemas en la parte superior de las raíces que les permiten rebrotar después de incendio. Así que bueno, hay cierto potencial, digamos, para regenerarse. Sí, exactamente. Recuerdo, de hecho, cuando estudiaba botánica en agronomía, que nos mencionaba que los climas mediterráneos que existen alrededor del mundo habitualmente se enfrentan a incendios naturalmente. Claro. El de Chile particularmente no. Entiendo, como lo que me está explicando, que la flora chilena tiene capacidad de adaptación a los fuegos, pero ¿es así de forma natural como en tema de dispersión, hablando desde el punto de vista de la semilla? ¿Está preparado naturalmente la flora, principalmente la metropolitana, la del clima mediterráneo, a adaptarse y rebrotar ante los incendios? Claro, no. O sea, a ver, como te decía, hay una discusión. Lo que está claro, hay bastante evidencia científica de que en otros climas de tipo mediterráneo, principalmente, ¿no es cierto?, el sur de Europa, norte de África, la parte sur de Australia, todo lo que es la zona de California en Norteamérica, el sur de Sudáfrica también,
en esas regiones hay evidencia de que los incendios fueron un agente evolutivo. La flora evolucionó, algunas componentes de la flora evolucionaron caracteres que les permiten, bueno, uno, rebrotar después de incendios, como los que te mencionaba, ¿no es cierto? Especialmente por estas yemas epicórmicas, se llaman, que están en la parte basal de los tallos, o lignotubores en algunos casos. Y además, una buena cantidad de especies también presentan semillas o frutos en realidad que al pasar por el fuego liberan semillas, y esas semillas en el fondo se les incentiva la germinación. Entonces hay muchas especies que germinan, que incluso el fuego genera mayor germinación que si no hubiera fuego, digamos, o que previo al fuego. Entonces, efectivamente, ahí hay alguna evidencia de que estas especies están adaptadas o han evolucionado con el fuego. En Chile Central, en cambio, hay menos evidencia de una historia de fuego. Si bien en los últimos años han aparecido o han habido alguna evidencia de que efectivamente los fuegos o los incendios no eran tan raros como se pensaba. Todavía es incipiente esa evidencia, pero ya hay alguna que indica que efectivamente los fuegos eran relativamente comunes y si bien todavía no es muy concluyente de que esos fuegos pudiesen haber generado procesos de adaptación en la flora de Chile Central, es posible que sí haya ocurrido algún tipo de adaptación y que toda esta capacidad de rebrote vegetativo desde las raíces o desde la parte basal de los tallos, efectivamente haya sido realmente una adaptación al fuego. Lo que sí hay claramente mucho menos, casi no hay especies cuyas semillas, zona central de Chile me refiero, cuyas semillas se germinen más producto del fuego. Hay alguna evidencia de que el humo genera, o el calor genera, o gatilla la germinación, la beneficia un poco, pero eso se ha probado en muy pocas especies todavía, y también los efectos, digamos, gatilladores de la germinación producto del fuego todavía no son tan fuertes. Entonces, aparentemente, por lo menos la vía de regeneración a través de semillas, después de incendio, es por lo menos no se gatilla producto de los incendios en Chile Central, como sí ocurre en otras regiones mediterráneas del mundo. Perfecto, se entiende. Y bueno, ya me respondiste un poco la pregunta con el rol del lignotuber. ¿Podrías mencionarnos algunas especies que presentan esto? Me refiero del clima mediterráneo, flora nativa particularmente. Bueno, para que la gente se sí, entienda. hay algunas pocas, como te decía, no son muchas. Eso hay alguna evidencia en los peumos, por ejemplo, en litres, en quillay, que son las principales especies del bosque esclerófilo en términos de abundancia. Y esas son, yo diría que son prácticamente las principales, no hay muchas más. Y además, bueno, son las principales arbóreas. El boldo, pero como te decía, son pocas. La particularidad de los lignotubres es una acumulación, una muy alta concentración de yemas en el cuello, digamos, de la raíz, donde comienza la raíz. Ahora, sí, muchas especies, como te decía, casi todas las arbustivas y arbóreas conservan yemas, no se concentran tanto como en los lignotubres, pero sí tienen yemas epicórmicas en la base de los tallos que les permiten rebrotar después de los incendios. Súper. Y ahora pasando a otro grupo, plantas herbáceas. Respecto a las plantas suculentas, ¿existen experiencias en Chile respecto a este tema en particular, el uso de las suculentas como retardantes de fuego? O sea, tú te refieres a si es que, por ejemplo, serviría plantar este tipo de especies para retardar fuego. Lo que pasa es que, Exactamente, sí. claro, efectivamente, por ejemplo, las cactáceas, los chaguales, que son las puyas, ¿no es cierto?, pueden tener algún tipo de mayor resistencia o
o efectivamente no se queman, o se queman más lento en realidad, por producto del fuego. Entonces, claro, si hubiese que reforestar, a lo mejor usar esta especie permitiría que si hubiesen nuevamente incendios en esa área, el fuego, claro, se reduciría su velocidad o principalmente eso, la velocidad de avance del fuego. Sin embargo, al planear procesos de restauración después de incendio, se debieran incorporar también otras especies. No debiera privilegiarse solo las suculentas, por ejemplo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si queremos restaurar, es decir, queremos volver a la vegetación que había previo al incendio, o incluso previo al nivel de perturbaciones que habían ocurrido, digamos, varios años atrás, porque hay muchas áreas que se incendian en la zona central de Chile que ya estaban perturbadas, digamos, antes del último incendio, digamos. Espinales, por ejemplo, ¿no es cierto? Incluso sectores con bosque esclerófilo muy degradado, obviamente ya habían recibido perturbaciones, probablemente incluso también otros incendios en el pasado, entonces ya venían con un grado de degradación importante. Entonces, cuando se planea un proceso de restauración, en realidad hay que buscar recuperar la vegetación, digamos, lo más original posible, en la medida de lo posible también, porque hay otro tipo de restricciones climáticas, incluso cambio climático, que a veces no permite recuperar todas las especies que habían en el pasado. Pero entonces, si se quiere recuperar o restaurar un área, habría que incluir varias otras especies aparte de las cactáceas. Lo que sí es verdad que es posible que en ecosistemas donde ya las cactáceas son, o otras suculentas, principalmente cactáceas, donde esas especies ya son abundantes, probablemente, claro, la, la velocidad con que avanza el fuego es mucho menor. Perfecto, se entiende. Bueno, después vamos a profundizar más también sobre ese tema de restauración ecológica. Voy a empezar a adentrarme ya a lo que es sobre preguntas sobre el incendio en sí y cómo empezar a enfrentarlo. ¿Mm? Y esta pregunta es sobre las prácticas silviculturales. ¿Cuáles podrían ayudar en la preparación frente a posibles incendios forestales para que fueran los menos dañinas posibles? ¿Nos puede orientar Sí. en esa área? A ver, aquí hay que diferenciar dos cosas, creo yo. Uno es si queremos resguardar el mismo bosque, o sea, Ujú, en el fondo en que el objetivo es que el daño que recibe el bosque producto de un incendio sea el menor posible. Y otra cosa diferente es resguardar que los incendios no se muevan hacia sectores poblados. claro, Entonces, si queremos, en respecto a lo segundo, si queremos prevenir de que los incendios se muevan hacia sectores poblados, lo primero es generar una planificación de dónde se instalan las viviendas, y donde ya están instaladas, alrededor de toda esa área se debiera generar lo que se llama un espacio de cortafuego, ¿no es cierto?, que es un espacio abierto, sin vegetación, eh, o con la menor vegetación posible. Ahí, por ejemplo, se pudiesen, en esas áreas, estamos hablando de áreas, en el fondo son cinturones de aproximadamente, por lo menos unos 50 metros de ancho, o 100 metros de ancho en lo posible, en donde haya menor vegetación de todo tipo, especialmente herbácea, que es la que más permite el movimiento del fuego más rápidamente, más que la leñosa incluso. Y ahí se pudiese, por ejemplo, reforestar con cactáceas, por ejemplo. ¿Ah? perfecto. Pero lo ideal es que haya un área ahí con la menor cantidad de vegetación posible que permita que si se incendia el bosque cercano, digamos, eso no pase hacia sectores poblados. Y por otro lado, entonces, si se quiere resguardar el bosque mismo, ¿ah? De manera de que el bosque tenga menos o reciba menos daño, ahí bueno, ahí hay distintas vías y todas tienen un costo, digamos, no económico, o también económico, pero tienen un costo biológico o ecológico, que es, por ejemplo, reducir
o eliminar lo más posible la estraterbácea. La estraterbácea, como les decía, es la que permite que el fuego se mueva más rápidamente. De hecho, por ejemplo, en muchos espinales, lo que principalmente se quema es la estraterbácea. Y en la parte superior los espinos muchas veces sobreviven y a veces ni se queman, incluso no solo con espinales, en áreas con bosque esclerófilo donde hay, por ejemplo, quillayes, eh, o winganes o boldos relativamente espaciados, digamos, por producto de perturbaciones anteriores, siempre entre medio hay estraterbácea y ahí también lo que más se quema y lo que avanza, lo que permite avanzar el fuego es la estraterbácea. Entonces, una práctica silvícola sería reducir la estraterbácea. Y otra práctica es también generar o hacer raleos de vegetación, de manera que también la continuidad de la estrata leñosa sea menor, es decir, de que haya cierta discontinuidad en la estrata arbórea, por ejemplo. ¿Ah? Y bueno, y hay otra práctica que es, digamos, o que se hace más o menos, lamentablemente, se hace más o menos importante en los últimos tiempos, que es sacar ramas secas. ¿Y por qué es lamentable? Porque en los últimos años ha habido mucha sequía en el bosque esclerófilo, lo que ha generado mucha mortalidad de secciones aéreas de los árboles. Entonces, por toda la zona central de Chile, incluso centro norte y centro sur, hay muchos sectores donde se han muerto ramas de árboles o la parte completa del árbol aérea, digamos, se ha muerto, el tallo y la copa se ha muerto, producto de la sequía. Entonces, eso es una tremenda cantidad de material combustible, fácilmente combustible. Entonces, eso habría que podarlo, retirarlo y dejarlo, digamos, eh, yo diría que lo mejor es dejarlo en el suelo para que así aporte materia orgánica al suelo. Pero todas esas prácticas implican, como te decía, un costo ecológico porque cortar la estraterbácea implica reducir. A ver, la estraterbácea de la zona central de Chile también lamentablemente está muy invadida por hierbas exóticas, hierbas introducidas. Pero sí, igualmente, entre medio hay hierbas nativas. Entonces, si cortamos la estraterbácea, lamentablemente se afectarían algunas especies nativas herbáceas. Lo mismo si reducimos la continuidad de la estrata arbórea, también estamos reduciendo una fuente, todo el aporte que hace la estrata arbórea, eh, bueno, con distintos tipos de servicios ecosistémicos, todo lo que es captura de carbono, todo lo que es microhábitat o hábitat para la fauna, etcétera. La misma sombra que genera la estrata arbórea es importante para la misma regeneración del bosque, regeneración natural del bosque. Entonces, reducir la continuidad de la estrata arbórea tiene ese costo también. ¿Ah? Se reduce la biomasa en el fondo que está absorbiendo carbono y que está permitiendo microhábitats para la fauna. Pero bueno, pero de todas maneras, ese costo puede ser digamos, posible de asumir en áreas, por ejemplo, de bosques cercanos a poblados, por ejemplo. ¿Ah? Eso se podría hacer de manera que ahí, de esa manera, el fuego, si se genera un fuego, no haya tanta continuidad en la estrata arbórea y menos en la estrata herbácea que permita que el fuego avance hacia las zonas pobladas. Yo diría que esas son las principales. Y bueno, y como te decía, la extracción de las ramas y material combustible que ya está seco producto de la sequía, también es importante retirarlo, por lo menos cortarlo y dejarlo en el suelo para que así no haya tanta continuidad, digamos, aérea en los incendios. Perfecto, entiendo. Excelente, muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a entrar a una área ya con el incendio enfrente de nosotros, no tanto preventivo. Y primero queremos saber el daño ecológico que hay desde el punto de vista nativo de la región metropolitana, del clima mediterráneo, un bosque esclerófilo. Y queremos saber cómo afectan los incendios a los suelos. ¿Qué medidas podemos tomar para cuidar el suelo de la erosión después de un incendio forestal para evitar, obviamente, el mayor daño posible? Ya, bueno, ahí
Los, los efectos de los incendios propiamente tal son súper variados, súper variables en función de cómo ha sido el incendio, eh, y variados porque influyen o afectan distintos componentes de los ecosistemas. En primer lugar, los incendios son súper variables en términos de intensidad. O sea, hay sectores donde el fuego eh, incinera prácticamente todo, o sea, no queda nada, ningún material vegetal vivo, todo se transforma en ceniza. Hay otros incendios, bueno, esto incluso puede ocurrir dentro de un incendio, áreas en donde el incendio generalmente eso se produce porque el incendio, el fuego en realidad se detiene y se concentra en un área, es decir, avanza más lento. Cuando los incendios avanzan más lento, normalmente son más intensos, se incinera todo. Cuando avanzan más rápido, en general lo que se quema, como te decía, es la estrata herbácea y los árboles les pasa mucho menos, ¿eh? Incluso arbustos también se salvan a veces de los incendios, del efecto del fuego, porque el incendio pasa mucho más rápido. Y eso obviamente tiene que ver ya con el viento, con la humedad, con la pendiente. Entonces, hay diferentes tipos de factores que influyen en esto, en la intensidad con que se produce el fuego, que como te decía puede ser variable dentro de un incendio, hay zonas más donde el fuego es más intenso que en otras, o entre incendios, hay incendios que en general fueron mucho más intensos que otros. Entonces, hay mucha variabilidad, digamos, de consecuencias de los incendios producto de eso. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias? Principalmente, bueno, en primer lugar, se quema, en el peor de los casos, digamos, se quema y se pierde toda la vegetación, especialmente la leñosa, y eso ya tiene consecuencias de inmediato, primero, en la con gran contaminación que se produce, segundo, en que se pierde biomasa que está capturando carbono, eh, se pierde todo lo que es el hábitat para fauna, especialmente aves, ¿no es cierto? Muchos roedores también habitan en los árboles. Eh, y obviamente la reducción importante de la estrata arbórea implica cambios microambientales en esos sitios. Aumenta la temperatura, sobre todo las oscilaciones térmicas aumentan mucho, ¿no es cierto? El sol empieza, o la radiación empieza ya a caer directamente sobre el suelo. En las noches a veces también son más frías cuando se pierde la estrata arbórea. Eh, Normalmente la humedad del suelo y la humedad ambiental de esas áreas también se reduce mucho porque el agua, si llueve, por ejemplo, el agua se evapora mucho más rápido. Eh, Obviamente la luminosidad aumenta, que puede ser benéfico para algunas plantas, pero no tanto para otras. Entonces, bueno, hay cambios abióticos, microambientales, muy fuertes producto de la pérdida de la estrata arbórea y estrata arbustiva, ¿no es cierto? Sobre todo si se pierde mucho lo que es la biomasa leñosa de los bosques, los cambios microambientales son muy fuertes. Y bueno, eso obviamente eso implica también pérdidas directas de abundancia de algunas especies, ¿no es cierto? De la cantidad de individuos que producen semillas, etcétera. La capacidad reproductiva de muchas de esas especies se pierde, ¿no es cierto? Por lo menos en términos de producción de semillas. Y después, bueno, hay también dependiendo mucho del incendio, normalmente la, la hojarasca, que es toda la materia orgánica que está en el suelo del bosque, todos los árboles van perdiendo normalmente hojas, ¿no es cierto? La van botando, caen ramas o trozos de ramas. Entonces, en el suelo del bosque, todos los bosques del mundo tienen hojarasca, que es la renovación periódica que se ocurre con las hojas. Y hay algunos bosques, como los de la séptima, octava, novena región de Chile, en que hay varias especies dominantes en esos bosques que pierden todas las hojas en invierno, y ahí se acumula mucho más la hojarasca también, como los robles, los raulí, los gualos, por ejemplo. Entonces, eh, toda esa materia orgánica se incinera con los incendios y se pierde. Entonces, normalmente, esa materia orgánica también lo que hace, bueno, en primer lugar, esa materia orgánica aporta nutrientes. Paradójicamente, cuando se quema la materia orgánica del suelo, esos nutrientes se liberan, porque si los nutrientes están, por ejemplo, en una hoja seca, ahí no están
listos, digamos, para ser absorbidos por las raíces de la planta. Están en la hoja, están capturados en la hoja. Entonces, cuando se quema esa hoja seca, esos nutrientes se liberan, y lo que pasa muchas veces es que la, 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 el estado de nutrición de los suelos aumenta incluso producto de los incendios. Mm. Pero se pierde la materia orgánica. Y al perderse la materia orgánica, por ejemplo, la evaporación del agua del suelo es mucho mayor y la humedad del suelo se reduce significativamente. Y lo otro que pasa al perderse la materia orgánica en los suelos, especialmente en áreas con pendiente, es que las lluvias empiezan a acarrear, ¿no es cierto?, cae el agua, y además al perderse el, el estrato arbóreo, el agua cae más directamente, el agua de las lluvias cae más directamente sobre el suelo. Entonces, eso es, y cuando hay pendiente, laderas, por ejemplo, el agua acarrea los nutrientes que fueron incluso liberados por el incendio, por el fuego, y eso es erosión. Entonces, los suelos, especialmente con pendiente, incluso no con mucha pendiente, y sobre todo cuando hay alta pendiente, se erosionan producto de las lluvias, de las primeras lluvias después de los incendios. Eso, en cambio, no pasa, por ejemplo, en incendios en áreas planas. En áreas planas la erosión es mucho, mucho menor, porque el agua no corre, no escurre, digamos, producto de las lluvias. Pero en áreas con un poco de pendiente ya empieza a escurrir, ya se empieza a acarrear nutrientes, y los suelos se van empobreciendo de esa manera. Se empobrecen en términos de nutrientes, bueno, y la materia orgánica al incinerarse, como te decía, también implica cambios microambientales en el suelo. También las condiciones de humedad, de temperatura del suelo también cambian significativamente producto de eso. Entonces, bueno, esas son consecuencias ya más directas, digamos, de los incendios. Entonces hay distintos tipos de efectos, por lo tanto, del fuego. Como te decía, todo lo que es contaminación, pérdida de fuentes de captura de carbono, y todo lo que implica cambios en la biodiversidad. Bueno, los incendios mismos, hay varias especies herbáceas nativas y algunas pocas arbustivas que no tienen la capacidad de rebrotar después de incendios, y esas poblaciones, producto de los incendios, se pierden completamente. Las que no tienen esa capacidad de rebrotar después de incendios o que no resisten los incendios, se pierden, y así se van perdiendo y extinguiendo localmente al menos algunas especies nativas, producto de los incendios. Así que bueno, como ves, hay distintos tipos de consecuencias producto de los fuegos. Claro. ¿Y qué podemos hacer nosotros para evitar, por ejemplo, esta erosión, pensándolo también, como mencionaba, estas pendientes más altas? ¿Podemos hacer nosotros algo para evitar esta erosión? A ver, ahí se pueden hacer cosas. No, en todo caso, todas estas cosas que se pueden hacer implican gastos o financiamiento, entonces hay que tener algún tipo de fondos para aplicar medidas, digamos. Pero, por ejemplo, en áreas dependientes, ¿cierto?, con laderas, especialmente zonas de cerros que se incendiaron, se puede generar bueno, ¿qué pasa también con el agua? No solo acarrea nutrientes, en el agua, digamos, en las laderas, ¿no es cierto?, producto de las lluvias, acarrea nutrientes, y también acarrea las pocas semillas que pueden haber quedado ahí. Pocas semillas vivas, digamos, que pueden haber quedado. Los incendios también generan mortalidad en las semillas, pero muchas veces, sobre todo en la estrata herbácea, quedan algunas semillas, pero las áreas dependientes también se pierden, son acarreadas y se acumulan finalmente en las partes bajas de las laderas. Entonces, las partes más altas de las laderas, lo que se puede hacer es sembrar, ir a sembrar, a esparcir semillas de especies herbáceas que tengan rápida capacidad de germinación. Ojalá especies herbáceas nativas. Hay algunas nativas que pueden hacer eso. Y la otra posibilidad es, eh, eh, quizás es más costosa todavía, es aportar elementos que reduzcan la velocidad del agua cuando escurre por las raíces. Elementos como troncos, como ramas, hojas, incluso materia orgánica, que a veces hay mucha materia orgánica de desecho de, por ejemplo, de la poda del arbolado urbano. Todas esas ramas y hojas perfectamente podrían aportarse para controlar la erosión en suelos incendiados, en zonas incendiadas en ladera. O
eh, eh, algún tipo de materia orgánica o de estructura, que principalmente estoy pensando en ramas, algunos troncos, no necesariamente troncos muy grandes, sino ramas gruesas o ramas delgadas. O, bueno, hay otras estructuras que son ya más, implican construcción, por ejemplo, sobre todo en áreas donde ya hay carcas o donde el suelo ya se ha erosionado mucho, ahí se pueden construir algunas algunas construcciones que se llaman de empalizadas, que permiten ir reduciendo la velocidad del agua en esos sectores específicamente. Es mucho más costoso, pero se puede también aplicar en algunos sectores, de manera que el agua pierda la velocidad a medida que va escurriendo por las laderas. Y lo otro, bueno, hay toda una discusión también respecto de la necesidad o beneficios de cortar los troncos quemados. Muchos incendios, como te decía, que no son tan intensos, quedan troncos quemados en pie, y incluso muchos de ellos vivos, ¿ah? Entonces, lo que se discute es, en el fondo, qué beneficios podría tener ir a cortar esos troncos quemados, sacarlos o no sacarlos. eh, Claramente ahí sacarlo del ecosistema, retirarlo del ecosistema es lo peor que se puede hacer, Mm. porque todos esos troncos implican, bueno, implican materia orgánica que aporta al suelo. Lo que podría hacerse en algunos casos es cortar esos troncos y dejar, especialmente en zonas de pendiente, cortar algunos solamente, no todos, solo algunos, los troncos que efectivamente estén quemados y muertos, y esos dejarlos en el suelo también para reducir ¿no es cierto? Se dejan en perpendicular a la pendiente, se dejan para reducir la velocidad del agua en las zonas de alta pendiente. Pero nunca sacarlos de ahí, porque van a aportar materia orgánica, van a aportar, como te decía, para empezar, reducir la erosión. Pero siempre hay que dejar algunos troncos en pie, quemados, ¿ah? Porque esos troncos quemados van a servir de microhábitat para fauna, sirven de zonas de descanso para aves, y las aves son muy buenas dispersoras de semillas. Entonces las aves que vienen con semillas, que consumen frutos, por ejemplo, en bosques no incendiados, o incluso que consumen frutos de individuos que no se quemaron dentro de los incendios, esas aves se mueven, vuelan y descansan en troncos quemados. Y ahí defecan esas semillas de los frutos que se comieron, y eso implica dispersión de semillas de muchas especies. Y eso permite ir regenerando, ¿no es cierto?, las zonas de bosque, mucho más rápida que incluso, si hubiese, y mucho más barato también que si hiciese un proceso de siembra, por ejemplo, ¿ah? Entonces, los troncos en pie, yo diría, los troncos quemados en pie de árboles o arbustos, yo diría que en zonas de baja pendiente, yo diría que no hay que sacarlo. En zonas de alta pendiente pudiesen cortarse algunos, pero dejarlos ahí de manera que controlen la erosión del suelo. Sí, claro, perfecto. Bueno, nos ha respondido muchas preguntas que teníamos a lo largo de toda esta conversación. Y bueno, me gustaría profundizar, sí, un tema en particular que ya me has mencionado, sobre las cosas que podemos hacer nosotros como seres humanos al trabajar en lugares que ya están incendiados. Nos has mencionado, por Claro. ejemplo, de los árboles, el controlar la erosión, pero ¿hay algún cuidado extra que tengamos que tener para nosotros al momento de ingresar a hacer estos trabajos? No dañemos más el ambiente, no dañemos más el bosque de lo que ya está, algo que tengamos que considerar. Claro. Bueno, también ahí hay toda una discusión, más que una discusión en realidad, yo diría que hay un, un apresuramiento, dada también la falta de conocimiento un poco de la gente en general, digamos, ¿ah? Hay un apresuramiento en tratar de hacer cosas, Mm, realmente reforestar, en áreas que se han incendiado. Y yo diría que eso justamente es lo que no hay que hacer, ir a reforestar al tiro, porque, lo, porque como te decía ya al comienzo, hay muchas especies que van a rebrotar, muchos individuos, árboles que se quemaron, que van a rebrotar prácticamente con seguridad. Y hay algunos, como te decía, que incluso quedan vivos, en incendios sobre todo que son más suaves o que no hay tanta intensidad del fuego. Entonces, lo primero que hay que hacer en esas áreas, en las zonas incendiadas, es hacer una evaluación, yo diría,
después de unos 3 o 4 meses después de los incendios, incluso puede partirse un poco antes, porque esos procesos de rebrote de especies leñosas, esos procesos de rebrote son súper rápidos en algunos casos. Incluso un mes después de un incendio, ya puede haber signos de rebrote. Pero más o menos 2 meses, 3 meses después de un incendio ya se puede ir a hacer una evaluación y evaluar cuánto es el nivel de rebrote. Y donde hay rebrote, esos rebrotes además tienen la capacidad de crecer mucho más rápido que una planta que venga de un vivero. Mucho más rápido. Porque esos rebrotes, hay que recordar, brotando son rebrotes de un individuo que ya tiene raíces muy profundas. Entonces, esa profundidad de las raíces les permite captar agua, nutriente, mucho más rápido, mucho más, en mayor cantidad que una planta recién germinada proveniente de un vivero. Entonces, esos rebrotes crecen mucho, mucho más rápido. Estamos hablando de un crecimiento de, bueno, depende de la especie ahí, pero perfectamente en algunos casos puede haber, el crecimiento puede ser de 1 metro, de altura por año. O sea, es bastante rápido. Entonces generan pequeños manchones, además, bueno, de cada raíz, de cada individuo quemado, normalmente surgen muchos rebrotes, 20, 30 rebrotes, 40 rebrotes pueden surgir de una misma cepa, se llama eso. Entonces generan pequeños manchones, digamos, de cobertura, y claramente ahí, en ese sitio, en ese micrositio, obviamente no tiene sentido plantar, porque la cobertura va a estar dada principalmente y mucho más rápido por los rebrotes. Entonces, donde sí puede tener sentido hacer algún proceso de reforestación es en las áreas donde no habían cepas previo al incendio. O sea, donde ya había un área abierta previo al incendio, o sea, no había ningún árbol ni arbusto previo al incendio, ahí tiene sentido hacer algún tipo de reforestación, de manera de ir llenando los sitios que no van a ser cubiertos por los rebrotes mismos. Ahí se puede hacer un proceso de reforestación, pero eso va a depender también de, por ejemplo, de la cantidad de individuos que había previo al incendio. Hay áreas, especialmente áreas de bosque esclerófilo, en que previo al incendio había alta continuidad o cobertura de especies de individuos arbóreos o de arbustos. Entonces, en esas áreas prácticamente se van a cubrir muy rápidamente con el crecimiento de los rebrotes. Ahí prácticamente no sería necesario reforestar nada. Y solo sería quizás necesario reforestar áreas en donde previo al incendio, eso se puede evaluar incluso después de un incendio, se puede evaluar si quedaron algunos tocones o troncos. Si hay un tronco quemado, seguro que va a rebrotar desde las bases. Entonces, eso se puede ver, digamos, y puede que hayan áreas más abiertas, y ahí puede tener sentido hacer alguna reforestación. Pero eso hay que evaluarlo, hay que cuantificarlo y marcar los puntos donde tiene sentido poner una planta. Además, en muchos sectores, especialmente con no mucha pendiente, la estrata herbácea crece o germina rápidamente después de los incendios. Los incendios son normalmente en verano, y después de las primeras lluvias en junio, mayo a veces, ya hay germinación de la estrata herbácea. Y eso es muy bueno porque reduce la velocidad del agua en zonas dependientes, y eso reduce la erosión. Incluso aunque la estrata herbácea esté compuesta por especies exóticas o introducidas, no importa, porque por último van a servir como aporte de materia orgánica, control de erosión. Así que, bueno, y si no hay germinación, por ejemplo, en julio, ya no hay germinación de estrata herbácea, por ejemplo, como te decía también hace un rato, puede tener sentido ahí, especialmente en áreas de alta pendiente, ir a sembrar, tirar semillas de herbáceas de rápida germinación. Entonces, todo eso hay que irlo evaluando después del incendio. Depende de qué es lo cuántos troncos quemados quedaron, qué es lo que quedó después del incendio, cómo tratar de vislumbrar un poco cómo era la vegetación previa al incendio para así tener una idea de cómo va a ser el rebrote. Quizás los únicos sectores donde
puede recomendarse hacer algo de inmediato después de los incendios, es lo que te decía también hace un rato, en zonas de muy alta pendiente, en que el incendio fue muy fuerte, con mucha intensidad y quedó poco o nada de troncos quemados en pie, o sea que se incineró prácticamente todo. Ahí puede tener sentido de inmediato aplicar algún tipo de control de erosión, como te decía, tirar semillas de especies herbáceas, hojarascas, ramas llevadas desde fuera del sitio, ese tipo de acciones para controlar un poco la erosión. ¿Ah? Pero solo en sectores de muy alta pendiente en donde el incendio fue de muy alta intensidad. En el fondo para evitar la pérdida de suelo. Pero en otras áreas de no muy alta pendiente, y sobre todo si no hay pendiente, y sobre todo si antes del incendio había mucha vegetación y quedó hartos troncos quemados, ahí en general casi no vale la pena reforestar lo mismo que, por lo menos las especies dominantes. Quizás eso después de 2, 3 años después del incendio, ahí se puede evaluar incluso reintroducir alguna especie herbácea o alguna arbustiva que sea del área, que sea del hábitat, y que se haya perdido producto del incendio porque no tiene la capacidad de rebrotar. ¿Ah? Ahí esas especies pueden reintroducirse después, pero eso habría que evaluarlo después ya de 3 o 4 años después del incendio, en que ya se tiene cierta certeza de que esa especie no va a volver, digamos. Claro. Se entiende. Y gracias, Pablo, porque de verdad a veces uno cuando escucha todos estos incendios, uno lo único que quiere hacer es ayudar y en el Exacto, fondo hay que hacer cosas, pero también hay que pensarlo bien, pensar en dónde estamos, cuál fue el daño antes de ponernos a actuar. Así que exacto. muy Exacto, porque interesante lo que mencionas. Mm. Exacto, porque además, de hecho, han habido muchas áreas que se han incendiado y que han habido la gente, bueno, quizás con muy buena intención se organiza y hacen reforestaciones. Entonces, gastan tiempo, dinero, obviamente, porque todas esas plantas hay que comprarlas o hay que producirlas en vivero. Entonces, eh, Claro, finalmente, y se hace en áreas que el rebrote va a ser muy abundante, entonces ahí en el fondo se está trabajando de manera poco óptima, poco eficiente, porque es mejor ese tiempo y ese dinero destinarlo para áreas en donde no va a haber rebrote, donde no va a haber alguna posibilidad de regeneración vegetativa. exactamente. Nos quedan todavía unas 4 preguntas. Después de 2 preguntas más sobre los incendios, nos gustaría hablar un poquito más sobre el caso país. Y las preguntas que nos quedan respecto al incendio en sí es ¿cuántos tiempo podemos esperar hasta volver a tener un bosque como el que, por ejemplo, pongamos en un caso concreto, en el caso de Viña, en el caso de Valparaíso, toda la Mm. quinta región, ese bosque, por ejemplo, el jardín botánico que existía, ¿cuánto tiempo podemos esperar hasta volver a tener lo que había antes? Independiente de que se haga algo por parte del ser humano o dejamos que el mismo bosque vuelva a su propio ciclo. Claro. A ver, ahí también va a depender mucho de cuántos incendios han habido en la historia en ese mismo sitio y por lo tanto Ujú. de cuántos incendios han tenido o han recibido todos esos individuos o esas cepas que probablemente, como te decía hace un rato, casi toda la superficie de la zona central de Chile se ha quemado al menos una vez, pero hay muchas áreas que se han quemado muchas veces, el mismo sitio. Entonces, el mismo individuo, el mismo individuo arbóreo se ha quemado 3, 4 veces, ya se ha quemado, ya ha rebrotado, se ha quemado, ya ha rebrotado. Entonces, esa capacidad de rebrote a veces se va perdiendo después de muchos incendios. Entonces, va a depender de eso, de cuántos incendios han ocurrido en el mismo sitio. Obviamente, mientras más incendios han ocurrido en el mismo sitio, más lento es el proceso de recuperación. Pero, a ver, no hay muchas cuantificaciones de cuánto tiempo se demora. Nosotros hemos hecho algunos estudios con imágenes satelitales también, viendo incendios que han ocurrido justamente hace 20, 30 años atrás, y en general, más o menos en promedio, entre los 20 y los 30 años ya se recupera bastante, por lo menos de la cobertura arbórea que había previo al incendio. Obviamente son individuos más chicos, porque vienen de chicos en el sentido
de altura y también del diámetro de los troncos, pero en términos de cobertura arbórea, al menos uno puede pensar de que a los más o menos 20 años ya se recupera bastante, o casi toda la cobertura. También depende un poco de la intensidad del incendio, porque si se perdieron algunas cepas, producto de un incendio muy intenso, bueno, ahí probablemente la cobertura no va a ser tan continua como la había antes, pero en general, como te digo, a los 20, 30 años ya se recupera bastante la cobertura. Ahora, la recuperación de la estructura en términos del tamaño de los árboles, de la diversidad de especies, eso probablemente se demora bastante más y yo ahí no hay mucho estudio respecto a eso, pero uno podría pensar fácilmente en el doble, en 50, 60 años que se empiece a recuperar, en el fondo a recolonizar esa área, especies nativas que no estaban ahí o que se perdieron producto del incendio, especialmente herbáceas y algunos pocos arbustos que no son capaces de rebrotar después de incendio. Claro. Pero de ese orden de tiempo, digamos, podría demorarse. La estructura original, sobre todo si se queman incendios, o sea, si se queman bosques muy antiguos, bueno, no hay tantos en la zona central, quizás en la séptima región podría haber algunos. En la zona central hay algunos antiguos que están protegidos dentro de parques y que ojalá no se quemen nunca, pero un bosque antiguo, o sea, que estamos hablando de árboles de 60, 70 centímetros de diámetro, en que el tronco es de 70 centímetros de diámetro, árboles grandes, antiguos, ese tamaño probablemente se alcanza después de 100, 150 años. Entonces, recuperar árboles de ese tamaño Claro. claramente es mucho más, ¿no? Mm. Mínimo 100 años. Pero como te decía, por lo menos en términos de cobertura arbórea, de algo de diversidad de especies, se puede recuperar ya a partir de los 20, 30 años, podemos empezar a pensar en una buena recuperación, un buen nivel de recuperación. Perfecto. Bueno, Pablo, hemos hablado mucho respecto de restauración, método de restauración, sobre todo enfocándonos a la quinta región, pero también muchas de personas van a escuchar esta entrevista y no van a específicamente localizarse en esa zona. ¿Hay algo que debieran ellos saber, sobre todo personas que se encuentran en las zonas más extremas del país, por ejemplo, alguien que tuvo un incendio en la zona norte o en la Patagonia? Algo que debiera saber al momento de hacer una restauración ecológica, ¿esta varía en el fondo a lo largo del país? Claro. Bueno, a ver, la restauración ecológica es un proceso que debiese ser coordinado, planeado y coordinado por gente experta en restauración. Ujú. ¿Por qué? Porque se requiere conocimiento científico, ecológico, para hacer, en términos por lo menos de lo que es la biodiversidad, recuperar, planear, recuperar lo que había antes o lo que se pueda recuperar respecto de lo que había antes. Y eso requiere conocimiento científico. Entonces, eso tiene que ser planeado y coordinado por gente experta, digamos, en que se haga un estudio, digamos, técnico de lo que se denomina el ecosistema de referencia que queremos recuperar. ¿Mm? Eso implica hacer un estudio de cuál era el área o cuál era el ecosistema, todo lo que implica el ecosistema, biodiversidad, estructura, composición, funcionamiento, incluso cómo era el ecosistema previo al incendio. eh, y eso, bueno, tenerlo claro, estudiado, y eso planear recuperarlo, y después los métodos, los tratamientos y las estrategias para recuperar eso también dependen mucho del área climática, dependen mucho del financiamiento. Hay estrategias que si tenemos todo el dinero del mundo podemos acelerar el proceso de restauración bastante, pero si no hay tanto financiamiento, hay que aplicar estrategias un poco más pasivas, se llaman, pero que son más lentas, pero que pueden permitir la restauración, digamos, en el largo plazo, relativamente bien, igualmente. Hay algunas especies, como te decía, que, sobre todo en incendios, si se pierden producto de los incendios, que no son capaces de rebrotar después de incendio, bueno, esa especie hay que reintroducirla.
reintroducirlas con producir la planta o colectar semillas en otro lado y reintroducirlas en el área incendiada. Y eso también implica saber cuáles especies son esas, ¿no es cierto? Hay que hacer el estudio para saber cuáles especies son esas. Entonces, todo lo que son procesos de restauración post-incendio tiene que ser planeado y coordinado por gente que tenga expertise en el área, expertise científico en el área. Y obviamente todo lo que es ya el proceso mismo de la restauración, ahí eh, hay que incluir a todo el mundo posible. Todo lo que es la comunidad, es muy importante hacer partícipe a la comunidad, explicándole obviamente qué es lo que se quiere hacer, cómo hacerlo, su colaboración en términos de cuidado de lo que se puede hacer, de lo que, en términos de cuidado del área, de los materiales que se introducen en un área para hacer restauración, por ejemplo, un cerco, hacer un cerco para evitar que se metan vacas o protecciones contra los conejos, todo eso implica plata. Y la gente y las comunidades que viven en esas áreas, aledañas a esas áreas, pueden contribuir en proteger eso. Eh, los cercos, por ejemplo, típicamente no es raro que se lo roben, que se roben los polines, el alambre de púa, etc. Eso perfectamente. En cambio, si la comunidad está involucrada en esto, puede contribuir a la protección de todo esto. Obviamente también ahí la comunidad también hay que preguntarle a la comunidad si tienen preferencias por algunas especies más que otras, porque hay comunidades que usan algunas especies vegetales de distinta manera, y eso se puede también privilegiar o priorizar en el proceso de reforestación, por ejemplo. Entonces, en todo el proceso después de reforestación y de cuidado y protección, etcétera, hay que incluir a la comunidad para que esto resulte mejor finalmente. Exacto, perfecto. Quedan las últimas dos preguntas ya, Pablo, Bien. para no alargarnos más, y son involucradas, como mencionaba antes, sobre el financiamiento. Respecto a qué hace Chile, tema de gobierno o tal vez alguna institución privada o incluso fundación, si se hace alguna restauración ecológica post incendio o qué es lo que normalmente se hace y normalmente dónde provienen estos financiamientos. Bueno, eso es súper, a ver, primero en general es muy escaso. Lo que hay es bastante reciente. En términos de platas públicas, podríamos decir, procesos de restauración a gran escala prácticamente no existen. Lo que sí existen son proyectos que han permitido hacer algún tipo de investigación y algunas áreas pequeñas que se han sometido a restauración. Estoy pensando en proyectos financiados por el FIA, por ejemplo, proyectos que financia CONAF también. Esos han permitido financiar algunos procesos de restauración, pero a muy baja escala geográfica o espacial. Hay fundaciones que, por ejemplo, Reforestemos, es una fundación que ha generado un harto proceso de reforestación después de incendio. Eso hace no muchos años atrás, que comenzó, 10 años quizá. Ellos comenzaron con los incendios de Antorres del Paine. Han ido mejorando sus técnicas también, y porque también partieron tratando de reforestar todo lo posible después de incendios, incluso en áreas que a lo mejor no era necesario reforestar. Pero bueno, han ido mejorando y aplicando más conocimiento científico respecto a todo esto. Entonces, yo diría que es como la única fundación así más o menos grande que está organizando procesos de restauración después de incendios. Pero a nivel gubernamental, procesos de restauración a gran escala no existen prácticamente. Existen otros procesos de restauración que hacen empresas forestales, ¿ah? Que tienen financian procesos de restauración en sus predios cuando se incendian, pero también son localizados a sus predios. Pero en general hay poco o casi nada, digamos, a gran escala, después de incendio, bien poco gubernamental o público, prácticamente nada. Se necesita, Sí. urgente, tanto a nivel fundación, privado, Sí. como del Estado mismo. Y bueno, la última pregunta, Pablo. ¿Existe algún otro país, alguna práctica preventiva en otro país, me refiero, de recuperación post-incendio
y en el fondo pensando en el punto de vista de algo que podamos utilizar o podamos tal vez imitar en otro país acá. Sí. Bueno, por ejemplo, en España hay ha habido mucha investigación científica respecto a cómo operar después de incendio. Ellos tienen protocolos bastante bien establecidos respecto a cómo operar después de incendio. Ahí se pueden copiar algunas estrategias, pero también hay que adaptarlos al caso chileno porque los procesos, incluso de recuperación natural post incendio de la vegetación, incluso yo diría que pueden ser hasta mejores que en España, de lo que hay en Chile Central, por ejemplo. Entonces, hay que adaptarlo, pero sí, efectivamente en España se ha trabajado mucho en respecto a eso. Hay otras áreas que manejan, incluso, por ejemplo, en Norteamérica, áreas donde también hay también protocolos más o menos bien establecidos. Hay áreas en donde incluso los incendios se han reducido, incendios naturales, se han reducido producto de la acción humana. Entonces, en Norteamérica incluso hay áreas que se incendian a propósito para simular en el fondo procesos naturales de incendio, porque eso gatilla procesos de recuperación de especies que requieren incendios para estar presentes, para habitar, digamos. Entonces, es muy variable entre países esto. Tampoco hay tanto. Yo diría que en España, en Norteamérica, en Australia también hay algunos protocolos bastante bien establecidos para operar después de incendios. Pero siempre eso, bueno, hay muchas estrategias, quizás en términos de la organización se puede copiar, pero Perfecto. la estrategia, el tratamiento específico de recuperación post incendio, eso tiene que ser acomodado a lo que ocurre en Chile. No, se entiende perfectamente, o sea, no hay que pensarlo solo, llegar y replicar, hay que, Claro, como dices tú antes, hay que evaluar el daño, evaluar las cosas que se pueden hacer, preguntarle a un experto, no acelerarnos a hacer cosas, exacto, sino que hay que decantarlo un poco y planificarlo para que finalmente tengamos un éxito y no mal utilicemos estos escasos financiamientos que muchas exacto. veces hay. No, muchas gracias, Pablo. Estas eran todas las preguntas y en realidad nos ayuda a todos a nivel uno personal, como también a todas las personas que van a escuchar para poder orientarse y obviamente esperanzarnos porque Sí, todos ahora hemos estado afectados con los incendios y queremos ayudar y hay harto que se puede hacer, pero con calma, con paciencia. Así que muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. un gusto, Aprendimos un montón. un gusto. Bueno, cuando se les ofrezca, entonces estamos ahí listos Muchas para gracias. colaborar en lo que uno pueda colaborar. Muchísimas gracias, Pablo y Valentina, por esta hermosa instancia de aprender un poco más sobre los bosques y qué hacer tras los incendios que afectan no solamente a las poblaciones humanas, sino que también a muchas poblaciones y comunidades naturales. Y claro, aquí con esto entonces vamos aprendiendo qué podemos hacer y qué no debemos hacer frente a estos escenarios que uno, como decía Valentina, uno quiere llegar y ayudar a hacer lo más posible y no es oportuno, digamos, hacerlo todo al tiro, sino que hay que frenarse un poquito, estudiar en qué clima estamos ubicados, con qué especies estamos ubicadas, no es llegar y copiar de otras partes. Hay que consultar a expertos, hay que evaluar qué especies hay, todo el cuento. Así que te agradecemos mucho, Pablo, por toda esta información, todo este conocimiento que nos estás transmitiendo y más aún en el Día de los Bosques, que es un día tan especial para conmemorar y conocer un poco más de los bosques de nuestro país y cómo podemos protegerlos eh, para que sea algo provechoso para el ecosistema, pero también para las comunidades. Nosotros también Exacto. somos parte del ecosistema, entonces también es importante saber cómo estar en armonía, Mm. comunidades humanas con la naturaleza. Así que muchas gracias por esta instancia y bueno, nos vemos en una próxima entrevista que queramos hacer. Gracias.
Contamos entonces con tu apoyo en cualquier otra instancia que necesitemos. Ojalá que no sea post-incendio, sino que sea para conocer un poco más de ecología, de biología evolutiva, lo que se necesite, pero de otras áreas también es súper necesario. Ok, ¿Ya? un Eso, gusto. que estén súper bien, Muchas nos vemos. gracias. Igualmente, que les vaya bien. Gracias. Nos Chao, vemos. chao. Chao. Chao, Chao, chao. chao.